A veces ser tú mismo significa alejarte de todo lo que conocías, tu familia, tu cultura, tus creencias, no porque no lo valores, sino porque ya no encaja con lo que eres, con lo que sientes o con lo que necesitas para vivir en paz. Da miedo y duele, porque romper con lo que te dio identidad no es fácil, pero callar, fingir y encajar a la fuerza duele mucho más. Ser fiel a uno mismo puede costarte muchas cosas, personas, lugares, creencias, pero también te da algo que no tiene precio, la libertad. Hoy en Naked Talks nos acompaña un chico que decidió dejar de esconderse para ser aceptado. Él es Eden. Bienvenido a Naked Talks. Aunque tu historia es muy interesante, habrá gente que aún no te conozca. ¿Podrías presentarte para ellos? Sí, pues me llamo Adam. Bueno, mis padres son marroquíes de Tánger, pero yo nací en España, me crié en España, en Sevilla, aunque no tenga el acento, pero lo tengo por ahí escondido. Soy analista financiero. También en el pasado hacía un poco de creación de contenido, ya no tanto. Y vivo ahora mismo entre Londres y Alemania. Pues es un placer muy grande para mí tenerte aquí. He escuchado tu historia, me parece muy interesante y aún quiero escucharte más a ver qué me dices y a ver si me sorprendes. Vale, lo intentaré. Vienes de familia musulmana. Sí, Sin embargo, tus padres decidieron que estudiaras en un colegio cristiano. sí. ¿Por qué? Pues mis padres, especialmente mi padre, valoraba mucho que nosotros en la familia tuviésemos una buena educación, ¿no? Y también viniendo a la raíz de que, bueno, pues ambos mis padres venían de Tánger, ¿no? Y mi madre se crió en lo que era el centro español, ¿no? De Tánger, o sea, yo no lo conozco, pero lo sé por lo que me ha dicho la familia. Ya venían un poco con esa mentalidad internacional y de ya entender, especialmente mi madre, ¿no? Mi abuela era lo que creo que se considera diplomática, ¿no? Ella trabajaba para lo que era para el Estado español en un hospital español en Tánger. Y mi madre básicamente había sido española también, aunque se hubiese criado en Tánger. Entonces, en Sevilla, pues como digo, mis padres valoraban mucho que nosotros en la familia tuviésemos una muy buena educación y la escuela que ellos eligieron, mi padre, pues fue a raíz de que tuviésemos un buen futuro y el tema de la religión, pues obviamente no era algo que les echara para atrás, Ujú. ¿no? Para ellos era más importante bueno, que fuésemos a una buena escuela y estuviésemos bien y la verdad es que pues eso es lo que acabó pasando. A echar para atrás lo que era una buena oportunidad para nosotros por la educación por el simple hecho de que hubiese otra religión. Y es más, estamos en España, ¿no? Entonces, es lo común. Yo creo que por esa parte mis padres sí que fueron buenos en involucrarse, aceptar Sí. es lo que te vas a encontrar. Estamos en un país que es cristiano en sí, así que sí. Sí, que al final puedes estar estudiando una religión, pero al final es simplemente aprendizaje, no quiere Total, decir que te lo vayan a inculcar y que tengas por obligación a seguir esa religión sí o total, sí. total, total, sí, 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 As- totalmente. Yo estoy de acuerdo con que cada quien quiera estudiar donde quiera, ya sea en una escuela pública, privada, católica. Al final te van a dar las mismas enseñanzas, aunque esté de por medio la religión cristiana. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo recuerdas crecer entre dos religiones? Pues muchos sentimientos encontrados. La verdad que años después estoy muy, em, ¿cómo se dice? Thankful. Ahora no me sale la palabra en español. Agradecido, eso. Vale. Pues eso, estoy muy agradecido de que la vida me hubiese puesto en esa posición de poder crecer con dos religiones y haber tenido una experiencia de tal manera que generalmente la gente no tiene, ¿no? O sea, lo que es la religión, lo quieras o no,
la que nosotros seguimos todos es porque nos la inculcan, no es Nuestros algo que padres. eliges. Por muy devoto que sea uno, a la religión que sea, la razón por la que eres devoto a ella, a no ser que te hayas Informado. informado y cambiado después, pero si es la que sigues desde el momento del nacimiento, que generalmente es el caso de la gente, mayoritariamente de la gente musulmana, es porque pues naciste Y en te ese obligan a... entorno y te obligaron. Y lo mismo con el cristianismo, o sea, es muy raro que existe, pasa, Sí. pero es muy raro, muy difícil que haya, pues especialmente, digamos, por ejemplo, una mujer que haya nacido en un entorno musulmán Ya. muy estricto y que de repente pues decida dedicarse al budismo, ¿no? Pero también te digo, cuando te inculcan tanto, te prohíben tanto, son tan estrictos contigo, es cuando más tú deseas salirte de esa religión. Totalmente, totalmente. Y yo recuerdo perfectamente pues obviamente la postura, ¿no? que las religiones tienen de decir la nuestra es la correcta, ¿no? La Sí. nuestra es la que es verdad, ¿no? Y obviamente pues primero vas a seguir a tus padres, ¿no? Porque para eso pues son nuestros padres y papá y mamá dicen la verdad y toda la Tienen la verdad razón. y la razón. Pero después recuerdo que a medida que empecé a llegar a la adolescencia, ¿no? Y es cuando empiezas, creo que todos nosotros, a cuestionar un poco lo que se nos dice y lo que vemos y todo eso. Y ahí es donde empecé a ver las semejanzas, ¿no? Un poco de lo que me estaba diciendo uno, lo que me estaba diciendo otro, que también que en lo que es la religión en sí hay muchísimas semejanzas y eran cuestiones y razonamientos que yo hice a una edad muy temprana. O sea, cosas que yo pensaba de cuenta propia a una edad que generalmente los críos no, No no, suelen no pensar. suelen pensar, ¿no? Y la verdad es que estoy muy agradecido que tuve esa experiencia porque me dio la oportunidad de crecer de una manera y de ser de una manera muy neutra, ¿no? Porque, y de ser capaz de ver los valores y las cosas buenas de las dos y también, como todo en esta vida, las cosas negativas que tienen las dos y de la manera que la gente se lo tomaba, ¿no? Y ser capaz de verlo de una manera muy, sin apegarme a ello, ¿no? Así que sí. Yo sinceramente lo veo como muy necesario el poder conocer diversas religiones desde pequeños, porque muchas veces creemos que la nuestra es la que tiene la razón y es la única verdadera, Sí, pero si no conoces otras religiones, ¿cómo sabes que solamente la tuya es la que tiene la razón? O sea, totalmente. conócelas, infórmate y si ya te resulta que el Islam es el que te parece que es el que tenga la verdad absoluta, pues ahí te quedas con él. Pero Totalmente. me parece necesario, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. La asignatura de religión católica era obligatoria para ti. Sí. ¿Consideras que has estado más cerca del cristianismo que del islam? Pues, muy buena pregunta. A ver, a lo que es el conocimiento y el saber de ello y aprender, es cierto que aprendí más y supe más del cristianismo que de lo que era el islam en parte a lo que es el razonamiento, de dónde viene, porque el islam es verdad que está enseñado y se habla con lo que es el árabe estudiado, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, el Corán está escrito en árabe estudiado, Y es ¿no? muy complicado. Es muy complicado. O sea, hoy en día, pues existe el internet, no, está el internet y hay traducciones y le puedes Sí. preguntar hasta al AI todo lo que tú quieras, pero obviamente en 1998 o los 90 estas cosas no existían No. y muy em, muy difícil era a lo mejor encontrar un Corán que estaba traducido a español. O sea, era una cosa que no era muy fácil en esos tiempos. Pero después a lo que es la práctica, sí que obviamente pues lo que supe, lo que sabía y lo que mis padres me enseñaron día a día pues fue De el gran ayuda. Islam. Una cosa que es curiosa es que en la escuela, en mi clase, yo era el primero de la clase, pero sí que es verdad que era el único, creo que en todo el colegio quizás, que sacaba dieces en lo que era la materia de religión. Y me acuerdo que muchas veces el profesor me ponía de ejemplo, ¿no? Eh, pues presentando eso, que no era ni mi religión Y que estabas sacando y que era lo único dieces. que estudiaba, ¿no? Sí. Pero era más porque quería. Sí. Que quería Querías, sacar buenas querías notas. aprobar tus Sí, exámenes sí, más sí, bien. sí. Sí, pero sí.
Sí, yo también tuve, por ejemplo, religión católica, porque yo sí que he estudiado en un colegio público y en un instituto público también. Y tú sabes que en bachillerato, bueno, no lo sé si es igual en uno católico que en uno público, pero me imagino que sí. Tenemos como optativas. Sí, sí lo En vez de tuvimos coger también. francés, yo decidí coger la religión católica y la verdad que mi padre al principio no estaba muy de acuerdo, pero yo le dije que al final la que se está sacando los estudios y la que se está sacando sus notas y necesita a lo mejor nota para selectividad soy yo, no tú. Entonces, te guste más o te guste menos, yo lo voy a estudiar y al final es simplemente información. Totalmente, No es que me vayan a meter en la cabeza que me vuelva de su lado o que me vuelva católica, ni mucho menos. total. Y así que yo sinceramente opté por ello. También saqué muy buena nota y me decía mi padre, joder, la que mejor nota tienes es en religión católica. Y yo, bueno, pues es lo que hay. No se puede destacar en todas las asignaturas, ¿vale? Sí, 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 total. Hombre, y es que como lo has dicho, o sea, al final del día es información, Ujú, ¿no? Y también tener ese pensamiento o esa idea de que el que se te meta en la cabeza sea algo negativo. Yo sí. creo que también que un poco ahí es donde está el defecto, ¿no? Porque de la misma manera que mucha gente musulmana o lo que es el el Estado musulmán, los países musulmanes, buscan que otras personas se cambien a su religión, ¿no? El proceso de ese de alguien informarse y entender la religión y tal, pues tiene que pasar por ese proceso, ¿no? De Ya, recibir la información. Entonces, el estar un poco opuesto a el proceso que hace específicamente lo que la religión sí. busca, yo siempre he pensado que es un poco, pues, a ver, no es al final el fin, no es algo negativo, ¿no? No. En plan, si lo intenta, si alguien intenta inculcar, pues muy bien. O sea, si lo Sí, tú, intentan inculcar, si te lo intentan meter, o sea, al final del día, pues las religiones siempre han intentado un poco, pues ese es el fin. Al final del día es la decisión de uno, justo. de qué querer hacer. Y sí que pienso que no es, incluso esa parte tampoco es que sea algo negativo, Y ¿no? que al final la religión católica es muy similar al Islam, Súper. solamente que tienen, ya, por ejemplo, nosotros creemos en Dios, tenemos nuestros profetas, la única diferencia es que a lo mejor la católica, pues sí que es verdad que Dios es un hombre y tiene hijos. Y nosotros, nuestro Dios, pues no tiene hijos, no sabemos su género Sí, y los demás son sus siervos. Pero al sí, final, sí. si vas investigando, hay Si muchas vas, cosas. si vas investigando, es que a ver, vienen a raíz de los mismos tiempos, los mismos milenios Sí, y a saber cómo nacieron las dos, ¿no? O sea, sí que más o menos se sabe, pero después lo que es la información en información. sí, es verdad que mucha gente piensa que en el Islam, o sea, hay otro Dios, Ya, ¿no? O que es Allah, y no, es simplemente la traducción de la palabra Dios. O sea, justo. o sea Sí, en lo que es la creencia en sí, el creador y tal, o sea, la palabra Allah es como Dios. en inglés decir God, ¿no? Sí, O sea, es que es es simplemente la traducción de la traducción, palabra, ya está. totalmente. A pesar de las similitudes, actualmente ya no eres musulmán. No. ¿Por qué decidiste alejarte de la religión? Pues, a ver, el haber crecido con dos religiones, ¿no? Y el haberme planteado las creencias en el mundo en que vivimos, todos esos razonamientos que tuve, como dije, a una muy temprana edad, y después a través de las experiencias que tuve en mi vida, llegué a poner mi creencia como agnóstico, ¿no? O sea, por las investigaciones que hice, el research que hice, lo Sí, que llegué a entender es que, bueno, pues las religiones son un poco como guías, sí, como ¿no? para controlar Pues también. sí, para como guías, o sea, si uno empieza a pensar y investiga y mira, estamos hablando de tiempos de hace pues 2000, Ya. 2500 años, ¿no? Donde la gente no iba al colegio, donde no había sistemas Mm. y donde los sistemas, incluso si se intentaba imponer, eran difíciles de que la gente los siguiese, porque ¿quién eres tú? Una persona que sangra de la misma manera que yo, que me vas a decir cómo vivir mi vida, Mm. ¿no? Entonces, yo puedo entender que pues se necesitó crear cosas para que pues la gente no se muriese de O, enfermedades, o que no hicieran lo que quisieran también, por ex- ejemplo. exactamente. Em, yo soy gay, ¿no? Soy Sí, homosexual, ¿no? Entonces, fue creo que durante mi adolescencia donde pues llegué un poco a la conclusión con todo lo que había vivido y esos razonamientos de los que sí. estoy hablando, que pues eso, que por mi propio bienestar
no podía seguir algo que negaba mi existencia. Lo veías incompatible, ¿no? O Exacto, sea, totalmente. como el Islam dice que es prohibido ser homosexual o pertenecer, Sí, perdón, a la comunidad LGTBIQ+, dijiste, esto no va con lo que pienso ni con lo que siento, sí, pues dejo de ser musulmán. sí, sí. ¿Y qué opinas de la gente que cree que sí que es compatible ser gay y ser musulmán? Am, a ver, me parece estupendo, Sí. ¿sabes? Es como debería de ser. Ujú. O sea, cuando yo dejé de ser musulmán fue a raíz de lo que yo había vivido, ¿no? De lo que se presentaba en mi casa y obviamente pues yo crecí en un entorno que era muy homofóbico, pero muy homofóbico. Y a raíz de yo descubrir que era gay, em, una cosa que tuve muy clara en ese momento, o sea, no en ese momento, pero a medida que pasaron un poco los días y los meses, es que no era algo que yo había elegido de manera selectiva o decir, voy a hacer esto. O sea, porque yo era un niño muy bueno, ¿no? Y yo Sí. seguía mucho a mis padres. Y el momento en el que me di cuenta de lo que sentía, de cómo no encajaba con lo que se me había enseñado, y después de verdad sentir que no era algo que yo estaba eligiendo, que no lo podía elegir. Es como tener Sí, los ojos marrones, que es un ¿sabes? sentimiento al final que O sea, no puedes controlarlo. exacto, la verdad es que estoy muy orgulloso de esa parte de mí que me hizo de verdad entender de, 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 pues de eso, de hacerme entender que esto no es algo que yo esté eligiendo. O sea, es que Claro. no podía elegirlo, ¿no? Ujú. Y era algo que había sentido desde los 3 años. O Ostras, sea, sí. y es que tengo la memoria perfecta de lo que es el sentimiento de la atracción, Ujú. ¿no? De un sentimiento pues que nunca lo había entendido, siempre había estado allí y yo siempre lo había asemejado a la admiración. Entonces yo toda mi vida yo pensaba que lo que sentía cuando veía a un chico atractivo o incluso, es como, a ver, incluso a mis primos, ¿no? Me acuerdo Sí. que en mis tiempos, pues los chavales eran muy guapos y yo pensaba que era admiración. Y Sí. cuando todo hizo clic, que fue a la edad de los 16 años, ahí me di cuenta de todos los puntos se unieron y de que ese sentimiento que siempre había existido lo tenía desde Desde los muy 3 joven. años. Y ahí yo llegué a la conclusión, después de aceptarlo, ver y entender que es que Dios me había creado así. O sea, Ya. es que, y ahí, y de yo también entender es de decir, es que si Dios me ha creado así, o sea, si me ha creado así como soy yo, Dios no me va a crear de una manera que va en contra De su de lo que él dice, de ¿no? lo que Él quiere que exista en Sí. este mundo. ¿Por qué? Ya, es que ¿Sabes? eso O es una sea, rayada monumental, ¿eh? entonces, y lo entendí yo muy bien, de decir, es que esto no lo he elegido yo, Dios me ha hecho así, el universo me ha hecho Ujú. así. Entonces, yo no puedo. Eso me está diciendo que esto de que la religión musulmana vaya en contra de los gays y tal. Puedo entender que hay ciertas actitudes y comportamientos que existen hoy en día en todo lo que es El con la LGBTIQ+, comunidad, sí. que se están pasando un poco de la raya, que va en contra de la religión. Pero lo que es el ser gay, el haber nacido, el tener la atracción Por una sexual por un hombre y de uno saber que es que has nacido así, pues sé perfectamente que entiendo de que no es algo que la religión em, em, de verdad eche para atrás, ¿no? Yo he hecho lo que es ya. mis investigaciones y tal para ver qué es lo que de verdad Sí. dice el libro y está muy sujeto a interpretación, ¿sabes? O sea, hay muchas partes que lo que de verdad, por lo que yo entiendo, lo que dice el Corán, que la palabra es Que castiga, bueno, sí, ¿no? Que que le tienen que dar, creo que le tienen que apedrear, ¿no? A Sí, en una plan de lo que el Corán de verdad enseña, por lo que yo he leído, lo que, en mis sí. periodos de intentar entender qué es la verdad y lo que es, ¿no? Y es que va en contra de lo que es el exceso, ¿no? Por lo que Ujú. yo leí, ¿no? En plan de va más hacia el exceso sexual. Y después de la manera en la que lo dice, después se interpretó que pues era hacia los gays, porque utiliza creo que una palabra. Es que es como que es pecado porque realmente no puedes seguir creando, ¿sabes? Sí, Procreando se dice. procreando, sí. Sí, pues Sí, sí, supuestamente es pecado por eso, porque tú como que cortas con la sí, humanidad, ¿sabes? No sí, dejas sí, que hayan más hijos, o sea, no haya más personas en el mundo, sí, pero al sí, final lo veo una tontería porque
también hay un montón de niños que son huérfanos y estas personas, la mayoría de la comunidad LGTBIQ+, suelen adoptar a estos niños. Totalmente, totalmente. O Entonces, sea, a ver, una ración biológica tiene que existir, ¿no? Es algo ya, que también es un tema de la ciencia que intentan entender de cómo es que la homosexualidad existe y es algo que existe en todos los mamíferos. ¿No? literal, hasta los O animales. sea, todos los animales, los murciélagos, creo que los murciélagos tienen como un 80% de homosexualidad entre ellos. Y, y también una coña que siempre he tenido con amigos y tal, si no es biológico, ¿por qué el universo? ¿Por qué Dios decidió ponernos el punto G ahí? Ya, justo también, No, ¿eh? pero que es Una buena verdad. reflexión, sí. Y además que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque yo, mira, yo soy musulmana, ¿vale? Tendré mis cosas como todo el mundo, pero me considero, en plan, creo en Dios. Y eso lo que has dicho, en plan, de por qué Dios nos ha creado así, es que al final Dios a ti te ha facilitado que tú seas así. Entonces, es que es una pregunta sin respuesta para mí en estos momentos, ¿sabes? Ujú, ujú. Pero bueno, es una buena reflexión para que puedan sacarlo nuestros oyentes. Sí, 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 total, total. ¿Cómo descubriste que eras homosexual? Uh, buena pregunta. Pues, a ver, cuando todo hizo clic en mi cabeza fue a los 16 años. Que hasta los 16 años, pues yo no sabía que, em, para ponerlo así en resumen, las partes privadas de un hombre, pues fuesen capaces de hacer algo más que hacer, que Sí, orinar, que hacer pipí, que sí, orinar. Y, y porque yo crecí en un entorno muy conservador. O sea, yo estoy muy orgulloso de la manera que mis padres sí, me crearon, con todo el respeto sí, que me dieron y también el haber ido al colegio al que fui. O sea, un colegio muy bueno, estoy muy orgulloso de todos mis profesores, de la manera que nos sí, enseñaron y todos con un montón de valores. Con un montón de valores que, pues obviamente cuando eres un crío, eres un adolescente, no los ves, pero ahora que soy adulto y veo también cómo está el mundo, yeah, ¿no? Y también todas las capacidades y la manera de pensar que tengo, que me han abierto muchísimas puertas, ¿no? El tener esa curiosidad, el de aceptar, el de tener un poco de flexibilidad al entender y nunca cerrarme, ¿no? Es algo que estoy muy agradecido a la vida que se me haya dado. Y, pero habiendo dicho todo eso, todo lo que es la sexualidad, cómo se hacen los bebés, ¿no? Todas esas cosas, o sea, por mucho que la gente no se lo crea, yo eso, a mí nunca me lo enseñaron. nunca te lo explicaron. Nunca me lo explicaron ni en la escuela ni mis En padres. O casa, sea, con mi madre es una mujer muy respetuosa sí. y a mamá, o sea, no le gustaba ni le gustaba ni le gusta Ujú. que se le digan palabras como caca, pipí y Sí, culo, es ¿no? O muy... sea, ella le sale la vena y Ya. todo eso yo lo descubrí de manera, pues, ¿no? Con la curiosidad, o sea, a los 16 años que el internet Es, llegó a mi casa y una vez que el internet llega y con un crío como yo, que era súper curioso, que me metía por todos sí, lados, pues acabé viendo un vídeo que no era, sinceramente, no era homosexual, porque yo esas cosas no. sí, O sea, yo me ya. acuerdo que me ponía súper ruborizado con tal de ver una escena donde hubiese un poco de desnudez en una película y todas estas cosas. O sea, Porque tus padres también te inculcaban que esas cosas no había que verlas porque a mí exacto, me pasaba. totalmente. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de tener a lo mejor 15 años y de ir al cine y de ver a lo mejor una película que fuese 13 plus y de que saliese una escena un poquito subidita de tono y recuerdo perfectamente, o sea, el sentimiento físico. ¿No? De ponerme nervioso y de cerrar mis ojos y, ay, no, 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 esto es haram y no lo puedo ver, ¿no? Me ha pasado. Pero y es curioso que muchas veces siempre lo he pensado de cómo un pensamiento y de algo que te enseñan puede tener tal efecto físico. O sea, Ya. que yo me acuerdo sentirlo en mi cuerpo de una manera flipante. Pero sí, volviendo a la pregunta, sí que No me pasa enrollo. nada, tranquilo. Fue a los 16 años viendo un vídeo que era de dos tíos muy atractivos. Ujú. No era un vídeo homosexual o que tuviese ningún tipo de sexualidad en ella, porque yo no voy a ver Sí. eso. Pero a saber por qué acabé viendo yo ese vídeo, ¿no? Es que por intención de investigación, creo yo, a saber. Y nada, y a raíz de ese vídeo y de tener yo ya 16 años y de nunca haber
pues, ¿no? Diciendo la palabra eyaculado en mi vida, esa fue Ujú. la primera vez, ahí fue la primera vez que yo no hice nada, o sea, yo no sabía ni lo que era tocarse, Sí, sí, ¿sabes? O que sea, eras ignorante total. no, no, pero totalmente, ¿no? Y cuando cuento la historia muchas veces a amigos y tal, y dice: "¿Cómo es que no sabías que?". Digo: "Es que, ¿cómo voy a hacer algo Que no nunca has hablado de ello, que no no sabes existe en de mi ello. cabeza?". Sí, O sea, no. yo no sabía que eso podía pasar, ¿no? Que Ujú. saliese algo blanco de ahí abajo. Pero es que es así. Y siempre me ha parecido interesante, amigos míos, ¿no? Especialmente chicos heteros que Sí, ya a los 11 o 10 años, pues a lo mejor ya se ya, habían tocado ahí, pero es que para mí era como no puedes saber lo que no sabes. justo. ¿No? Entonces, para mí esa idea de que eso se utilizaba para reproducirse y cómo la reproducción de verdad funcionaba, porque creo que hasta los 15 años yo Ya. pensaba que los críos venían de los besos. Es muy Imagínate. típico. O sea, y estamos hablando de un tiempo donde es que, como digo, todo lo que yo empecé a descubrir fue a raíz del internet, porque es que la información no era tan fácil De obtener. de obtener, ¿no? O sea, que en nuestros tiempos, para hacer un trabajo y todo esto, tenías que ir a la biblioteca, ¿no? Donde había, Sí. ¿no? y buscar, ¿no? Y sí. Así que fue a raíz de eso, de darme cuenta de que tuve mi primera eyaculación con algo que digo que no era ni pornográfico ni nada, ¿no? Fue con una figura masculina. Sí, sí, fueron con 2 figuras masculinas que yo, pues, sí que estaba siempre muy atraído y era muy curioso con lo que era la figura masculina y el cuerpo masculino, y sí, pasó, y fue sin tocar ni nada, o sea, pasó, o Sí. sea, yo en ese momento, pues, mi cuerpo estalló, ¿Te gustó? me gustó, salió todo lo que tenía que salir de mi cuerpo en ese momento, y fue cuando hizo todo clic. O sea, recuerdo que fue en medio de la noche a las 3 de la mañana, que fue un sentimiento súper fuerte, ¿no? Imagínate la primera eyaculación a un crío de 16 años, Ya. de haberme sentido atraído Por una. un montón de veces, ¿no? Hasta ese momento y nunca haber cruzado esa puerta, ¿no? Porque yo no sabía que se podía cruzar y que ocurriese en ese momento. O sea, yo me acuerdo que es que la cabeza me hizo boom. Yo creo que hasta me mareé, perdí un poco la visión. No, no, fue un Sí, sentimiento muy fuerte. sí, un sentimiento que no podrías describir, te No, no, yo creo gustó que y ya está. después de ese momento nunca volvió a pasar tan intensamente. Esa fue la primera vez y ya desde ese momento todo lo que sentí después de eso fue un poco... eh, Bueno, pues esperaba más, ¿no? pero sí, sí. Dices que recuerdas sentirte atraído por hombres desde muy pequeño. Sí. ¿Cómo fue crecer con mensajes homófobos constantemente? Pues como digo, era algo que era lo normal, ¿sabes? O Ujú. sea, la mente humana es muy curiosa, ¿no? Y para mí el ir en contra de la homosexualidad era lo correcto, era lo Sí. normal y nunca me lo cuestioné. De ahí que el que yo fuese exactamente lo que siempre se me había enseñado, que era una elección, que era pecado, que estaba mal, yo no iba a elegir eso en mi Ya. vida. ¿Sabes? Entonces era una idea y un sentimiento que ni iba a existir, ni nunca había existido, ni me lo planteé, ¿sabes? Entonces eran dos cosas que estaban separadas. O sea, lo que era la homofobia y el ir en contra de la homosexualidad, pues perfecto, Sí. existía ahí. Y después lo que era mi atracción y el yo ser gay estaba escondido. Estaba ahí toda mi vida, como un fantasma. Yo sintiendo y sabiendo que estaba ahí, pero nunca habiendo unido los puntos, porque no, esos puntos no se podían No se unir. podían Y unir. más, como digo, en un entorno en los que pues todas esas cosas no se hablaban y uno no sabía. Entonces yo pues siempre voy a estar con una mujer, me deben de atraer las chicas. Yo sí que es verdad que Te siempre... autoconvencías de ello, ¿no? No me autoconvencí, es que no había cuestión. Bueno, o sea, O sea, fue en directamente. plan de que era una cosa que nunca me cuestioné. Es así, el mundo es así, ¿no? Es como tus padres son tus padres. No, Ya no está. empiezas a pensar, Eh, ¿será mi madre? No, es que es como que tu madre es una mujer, ¿sabes? Tú ya. nunca te cuestionas, ¿mi madre será un hombre? En plan, Ya. ¿tendrá partes privadas distintas? No es algo que venga a tu cabeza para intentar... No, es que eh, además los sentimientos ni puedes, o sea, ni puedes describirlos, ni puedes exacto, controlarlos, ni exacto, puedes hacer absolutamente nada con ellos. Ellos son los exacto, que te controlan a ti, por mucho exacto. que tú quieras controlarlos. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues yo nunca tuve problema en lo que es el aceptar ese idealismo y esa manera de pensar, porque crecí con ella. No fue hasta después, ¿no? Ya, Cuando yo descubrí que era gay a los 16 años, donde sí que tuve un proceso difícil y duro y solo de intentar, pues,
entender quién era yo, qué era lo correcto, si, cómo iba a vivir mi vida, ¿no? Que es una edad muy temprana, a los Ya, 16 16 años, años, ya. ¿no? En lo que de repente todo lo que te han enseñado y todo lo que tú pensabas que era correcto de cómo iba a ser la vida, pues cambia. Y Claro. también el no tener un punto referente. ¿Sabes? O sea, después, ahora, pues los críos y los adolescentes, la gente que está creciendo, tienen muchísima suerte. A ver, también en mis tiempos no eran como los 80 o los 70, pero Obviamente. sí que es verdad que de repente perder ese punto referente de yo no soy ni como mamá ni como papá, ¿qué soy? Pues sí que fue un proceso Complicado. complicado de entender. Debido a tus raíces musulmanas, llegaste a pensar que lo mejor era ocultarlo, ¿no? Sí, sí, al principio sí, porque, bueno, pues como digo, yo había crecido en un entorno homófobo y desde muy pequeño la manera de pensar de mis padres No iba a encajar. sí, contra todo lo que era la homosexualidad y el yo, pues es que no había manera, ¿no? De decir, ok, va a ser ok. Así que a raíz de yo, pues hacer paz con todo ello y aceptar cómo era y todo lo que vino después, pues decidí independizarme. Yo me independicé a una edad muy temprana. También es verdad que, que en Sevilla, en esos tiempos, ¿no? Yo nací y crecí en Sevilla, era una ciudad mucho más cerrada de lo que es hoy. Y hasta entonces, hasta creo que los 17 o 18, esa perspectiva de que ser gay o homosexual está ok, que no hay problema, no existía. Ya. Nunca lo había visto. O sea, yo no sé ni cómo llegué yo a esa conclusión, yo solo, ¿no? De De decir, no aceptarme, pasa nada, soy una ¿no? persona igual que todo el mundo. Y decidí, pues con lo que es mi familia y tal, hasta independizarme, ¿sabes? O sea, no fue muchos años después, una vez que ya yo tenía mi vida, mi trabajo Sí, y estaba yo solo. Y es más, o sea, la verdad cuando es ya no que dependías de ellos. sí, y la verdad es que am, nunca fui muy dependiente, es la palabra. Nunca, Sí, nunca dependiste de alguien, nunca la verdad. dependí mucho de mis padres, ¿no? O sea, ya a raíz de aceptar quién era y lo que era a los 17, empecé como que a aflojar, ¿no? Esas conexiones que tenía con los dos. Que bueno, que entiendo que era un método de autodefensa y ¿no? De intentar yo protegerme y quererme Ujú. y crecer de manera ok, en lo que era la cabeza. Pero una vez que ya estaba como más en paz con lo que era mi vida y verme yo que ya estaba en un punto donde todo lo que mis padres buscaban en un hijo estaba, ¿no? Yo creo que también fue un poco del sistema de defensa de yo ser quien ellos siempre habían querido que yo fuese y sacarles esto de repente, ¿no? En plan de, vale, a ver, ¿cómo lo vas a tomar? O sea, ellos estaban orgullosos, en el momento en que yo les dije que era Sí, gay, ellos estaban orgullosísimos de mí. O o sea, yo era sea, el hijo ideal, siempre lo había no, no sido. les molestó. No, para nada. O sea, sí, ahí es donde cuando algo está dentro de... Una cosa es pensar cómo son las cosas y otra cosa es tenerlas delante y vivirlas, Ya. ¿no? Y eso es con todos, ¿no? Nosotros podemos tener una idea pues, de cosas muy controversiales como lo que esté pasando en Palestina, ¿no? Pero es que no es lo mismo estar ahí y ver a lo mejor que, pues, que hay gente que a lo mejor sí que están pudiendo Vas vivir a tener mucha más empatía que... exactamente, ¿no? Y yo creo que mis padres, pues el haber siempre tenido una idea desde fuera de cómo es una persona gay y homosexual, a de repente es tu hijo, esta Ya. persona con la que estás, que quieres, que estás muy orgulloso de él, y choca un Con- poco con esa imagen de lo que tú pensabas y creías sobre ellos. que lo que es ser un homosexual, pues ahí, o sea, los dos se lo tomaron muy bien. Yo a la primera a la que salí del armario fue a mi hermana, que es con la que estoy. Siempre recurrimos Sí, también. sí, mi hermana es con la que estoy yo más cerca y a ella fue la primera, después la segunda fue mi mamá, después mi hermano y después el último fue mi padre. Yo salí a todos, o sea, yo creo que a mi hermano yo tenía 19 o 20 años y después creo que fue como un año y medio después sí que se lo dije a mi padre. También fueron unos tiempos que eran un poco pues revoltosos en lo que era mi familia, ¿no? Y tampoco quería yo ahí meter. Ya, y más con lo que te habías inculcado, o sea, escuchando siempre que los homosexuales cero, no puede Sí, ser eso, no sí, son sí, personas, en fin, todo comentario negativos, sí, sí, ¿no? sí, sí.
sí, total. Muy negativos, muy No negativos. queremos volver a ello. ¿Llegaste a sentir culpa u odio hacia a ti mismo por ser como eres? Ah, am, si hubo, no por mucho tiempo, ¿sabes? O sea, como dije, hubo una parte de mí que entendió muy rápidamente y de manera muy natural que esto no era culpa mía. ¿Sabes? Que esto era, que no lo podía controlar, que no era culpa mía y que yo había nacido así. También porque, como digo, o sea, todos los puntos se unieron y empecé, y es que fue como un flashback, ¿no? El momento es en el que yo me doy cuenta, hostia, soy gay, y que ese sentimiento que sabía que existía, que era la atracción, la había tenido durante toda mi vida y literalmente viajé en el tiempo hasta los 3 años. ¿No? Que me acuerdo, Ya. porque claro, yo me acuerdo Que de... o sea, tú te acuerdas de la primera sensación que tuviste Exacto. y fue a los 3 Sí, sí, años. o sea, yo me acuerdo perfectamente de descubrirlo, ir al baño, mirarme y que todo de repente tenía sentido, ¿no? Y Sí. de sentir eso, fue un poco a lo mejor como que el universo que intentó enseñarme, ¿no? En plan de, mira, esto Ya. es como, no es algo que a lo mejor, pues, que uno piensa, oh, será porque yo estaba en la primaria y jugaba mucho con las niñas, Ya. o será porque, yo qué sé, ¿no? En plan de que Es uno... que muchas veces se justifica con que eres gay porque has pasado mucho tiempo con Sí, niñas, sí, no has tenido total, amigos chicos, no te gustaba jugar al fútbol y es todas como, esas me cosas. puede gustar a jugar al fútbol y ser gay. Exactamente, y yo tuve la suerte de que podría, o sea, yo podría haber pasado por todo ese razonamiento y quemarme y buscar de dónde está la culpa de cómo yo he salido así, pero no, sí que hice un super flashback que me fui hasta los 3 años y yo me acuerdo perfectamente de sentir eso, atracción, o sea, uno recuerda el sentimiento pero no le puede dar palabras. Sí, Y obviamente no era el sentimiento de atracción de que uno siente en la adolescencia, ¿no? sí. Pero sí que creo que con Sigmund Freud, ¿no? Ese psicólogo, sí que él explica que lo que es la sexualidad y lo Y que es la la atracción atracción, sí. empieza a provocarse y a formarse en el cerebro humano pues sobre esa edad, a los Con muy tres temprana años. edad. Y yo me acuerdo de toda mi clase de la guardería, el que era más guapo, era el más guapo de mi clase. Yo me acuerdo perfectamente, ¿no? De yo Sí. entrar en clase y yo verlo y lo que sentí fue eso de, yo quiero ser su amigo, ¿sabes? En plan, y era Sí. el más guapo de mi clase, ¿no? Y después, pues, eso, y de yo simplemente, pues, que había esa atracción de que era el crío más guapo de mi clase y eso, y de tener esa atracción por él. Y era algo que sentía pues solo el, el, El el chico chico, ese, no por sí. las niñas, ni por la niña más No, guapa, solamente ni por nada. ese. Y después es un sentimiento que se repitió mucho, pues en los primeros años de guardería en el colegio al que fui, en la primaria, ¿no? Eso de que siempre que veía a un tío al que yo estaba atraído, pues estaba eso. Y yo, pues como digo, yo lo representé como que era admiración. Am, y Pero, bueno, pero al final, perdón que te pare, al final lo que tú dices es verdad que desde muy pequeños empezamos a experimentar ese sentimiento como de atracción por un niño o una niña. O sea, siempre nosotros cuando hemos sido pequeños siempre tenemos, ay, este me gusta, vamos a mamá y le decimos, ay, este es mi novio, pero no es mi novio, sino ujú, es la idealización que yo tengo de esa persona. Entonces sí que comparto eso. sí, Desde que desde muy pequeños tenemos sí, sí, sentimientos. exactamente, exactamente. Has dicho que tu padre fue la última persona a que se lo contaste. Sí. ¿Esperabas otra reacción? A ver, sí, la verdad, porque mi padre sí que fue muy estricto, a ver, la figura masculina de la casa, y sí que fue muy estricto y muy duro conmigo, la verdad, lo que fue, pobrecito, por lo que fue mi adolescencia. Y, y yo sí que en lo que era la familia, incluso en la escuela, yo era el que era más amanerado, creo que esa es la palabra, ¿no? Sí, No como era mucho, sí, pero pero sí que era sí. manerado, ¿no? Y creo que ya desde muy pequeño, o sea, yo siempre he dicho que mi madre supo que yo era gay antes de yo saberlo. Porque está esta historia de que en España hicieron el primer certamen de Mister España en Sí. la televisión. Y claro, yo como un crío teniendo 4 o 5 años, ¿no? Pues sale, pues no sé quién fue, Mister Alguno. Badajoz.
y mi madre lo estaba viendo en el salón y yo simplemente decía a mi madre, guau, ese es muy guapo, me gusta el Mr. Badajoz. Yo tenía 4 años, ¿no? Ya. Pero de una manera muy inocente, ¿no? Decir, el tío este es Sí. guapo y tal, y mi madre girarse súper roja como un tomate y decirme, eso es de maricones, tú no puedes dar opiniones sobre otro hombre, tú solo puedes opinar de la belleza de una mujer, eso es de, Y yo tenía una boca muy grande, a pesar de tener 3 o 4 años. Yo estaba muy confuso, de decir, bueno, pero es que el tío es guapo, si es guapo Ya, voy a no, decir que es no tiene guapo. nada de malo. Mi madre, "No, no, no, no". Así que no, o sea, mi madre me soltó unas, Sí. así que, como te estoy diciendo, ya desde los 3, 4 años, o sea, eso de la idea de Es, homosexualidad y ser gay, súper ra. Y mi padre muchísimo más, o sea, mi padre me hombre. soltó unas joyas cuando yo era un adolescente de decirme que él aceptaría cualquier cosa. Hubo Sí. un momento cuando era adolescente que salió el tema un poquito y tal, que lo sacó él, ¿no? Y era un momento en el que yo ya sabía que yo era gay. Y decirme que él aceptaría cualquier cosa, que él aceptaría incluso a un criminal, a un Sí, lo asesino, típico que lo suelen típico, decir. que hasta un pedófilo se hace falta Sí. tener un hijo que era gay. Y era así, a rajatabla conmigo. Pero sí que es verdad que cuando salí del armario hacia él, o sea, su reacción fue la que más me sorprendió de todos. Y que fue muy, muy comprensivo. Oh, Pero, o vale. sea, de lo que yo nunca me había esperado que él sería, o sea, yo quiero a mi padre muchísimo Sí. y ahora que soy un hombre, veo mucho todo el trabajo y todo el esfuerzo y todas esas cosas, ¿no? Que hacen, que vienen desde el amor. Por mucho que uno en su Sí. momento no las vea de esa manera, yo he tenido la suerte de que mis padres me quieren mucho y, a ver, criar a unos hijos es muy difícil, ¿no? Ujú. Y uno lo intenta hacer de la mejor manera posible, intentando que obviamente, pues, tus hijos salgan bien O no y... salgan de sus ideales, pero al Exacto, final es exacto. Entonces complicado. ellos crecieron por un entorno en los que ellos saben, que piensan que saben y Ya. piensan que las ciertas cosas son como son, y te están intentando proteger, ¿no? Y también por su orgullo, por lo que sea, ¿no? Y también a raíz también de la religión musulmana. O Ya. sea, dime tú, a ver, hoy sí que hay un poco, ¿no? Pero dime tú dónde en los años 70 y Ya vale, ya 80 olvídate. va a Olvídate. haber alguien que es musulmán, Ya. que es devoto a la religión musulmana y te va a explicar y te va a decir que el ser homosexual es ok. A O ver, sea, en los 70, 80 no, ahora actualmente, gracias a Dios, sí, ay, o sea, ahora pero mismo hay, gracias a Dios, ¿no? Que la gente sí que está intentando sí, indigar un poco más y bueno, y a raíz de los que entendemos, como yo, por ejemplo, de que sí. no es algo que se elija. No. No, es que, Dios mío, Mm, es que yo mm. sé, es que muchas veces me gustaría el poder em, ¿no? Como transmitir eso que he vivido. Pero es que no lo puedes explicar porque es que es una sensación y eso es Exacto. En plan, imposible. para enseñar que no lo he Es que elegido. O sea, esta es una conversación que lo he tenido con mi madre, ¿no? Que muchas veces se llama, o sea, me ha soltado sí, joyas de, oh, eso que has elegido tú. Y de intentar decir, lo que tú sientes por un hombre, no lo ¿no? puedo, sí, Es que no es algo o sea, tú cuando ves a un hombre, una mujer que es heterosexual, cuando ve a un hombre que es atractivo, es en plan, ¿dónde? O sea, ya. señálame con el dedo dónde está eso. Ujú. ¿Dónde está esa atracción? En plan de ¿por qué? ¿Por qué te ¿Por, atrae? por qué te atrae? Explícamelo. No, Explícalo. muchas veces no Por sabes. mucho que digas, oh, es porque es así, sí, pero ¿por qué? Oh, tiene los ojos azules. Mm, Sí, pero ¿por qué el que ¿por tenga los qué ojos él? azules Porque este que te tiene... causa eso? No, y es que ojos azules tienen todos, por ejemplo, hay muchos que tienen ojos azules. ¿Por Exacto, qué este y no este? Es que son exacto, muchas cosas. exacto, exacto. ¿Cómo les afectó que apostataras del Islam? Muy bonita palabra, apostatadas. A ver, yo creo que aún ellos dos, a ver, como buenos musulmanes que son, siguen intentando, ¿no? Que vuelva, y especialmente mi padre. Y mi padre, la verdad, que lo está haciendo muy bien. La verdad que, la verdad Te que lo está está. convenciendo, No, ¿no? no, lo está haciendo de una manera que es muy bonita, Es que, ¿sabes? hombre, es que al final cuando quieres que a una persona vuelva a su camino, no lo vas Sí. a hacer apedreándolo. O sea, Sí, perdón, no apedreando, le vas a o hacer... que es como lo hace mi madre, ¿no? En plan de, ¿no? Que la Sí. parte negativa es el infierno, y obviamente es en plan, sí, déjame, iré, me parece estupendo, ¿no? Estar ahí pasándomelo bien. No, pero los dos, a ver, no están, em,
como digamos, a gusto, felices, que es normal, ¿no? O sea, yo Sí, pienso que uno puede tener la mentalidad de cómo quieres que idealmente sean las cosas. Yo en un mundo ideal, si yo pudiese elegir, pues obviamente yo creo que mis padres sean felices y yo estar y yo no haber tenido que pasar pues, por todo el trauma y todo el aprendizaje y todas las hostias que me tuve que pegar. Yo, si pudiese elegir, yo sería felizmente musulmán y sería sí. heterosexual y mi vida sería con un montón de problemas que no he tenido que pasar, ¿no? Pero los dos bien. O sea, como digo, no es algo que digan, ah, qué bien, ¿no? Estamos súper Sí. felices, pero sí que entienden mi postura. Mi padre siempre, pues él es muy curioso y muchas veces me mandan, lo típico audio que te manda papá de 3 o 4 o 5 minutos de que ha ido a hablar con un imán, creo que se llama. Sí. ¿No? Sí, 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 pero es que me hace, y ahí es Sí, donde digo que es una cosa muy bonita, sí, porque él es curioso, ¿no? Y sí. él ha ido y ha preguntado, ¿no? Y Ujú. creo que ha habido un par de emails que le han explicado, ¿no? Sí, De una manera más abierta, ¿no? Lo que es, pues, que el que yo sea así y tal, y muchas veces me mandan y me dicen, oh, me han hecho entender que no, que aunque, que aunque seas gay, que aún puedes a acercarte a la religión musulmana y esto y lo otro. Muchas veces yo pienso en mí, mamá, digo papá, o sea, eso no te lo tendría que decir un niño, te lo puedo decir yo, ¿no? Que puedo, ¿no? sí, pero No te lo tiene, eso también me da muchas veces coraje, ¿no? Que te ya, lo tiene que sí. decir otra persona, Claro, y no, que tiene que ser un nimen para tú estar, vale, convencida, ¿no? como sí, bien. Sí, pero y después también, especialmente con mi padre, sí que le he explicado mi postura de ser agnóstico, ¿no? Porque es que yo no soy ateo, o sea, Eres agnóstico, soy crees en algo, agnóstico. llámalo Dios, Sí, llámalo exacto. fuente de Yo sí energía. me sigo por muchas cosas de la religión, ¿no? Como bueno, el amor, el respeto, el Sí, aceptar. O sea, es algo que pienso que debería ser innato a todos y pienso que hay un Dios, un creador, algo, un sí. universo, ¿no? Que muchos compartirán que a base de lo que uno vive en esta vida, ¿no? Muchas veces pues como que hay señales, ¿no? Que es que uno piensa y dice, es que no hay manera de que esto sea es que no hay manera de que esto sea coincidencia, ¿no? De que hay aquí algo que ha Ujú. encontrado, que cuando yo más lo necesitaba, vino. Pero es que siempre es ahí. Cuando más lo Más. necesitas, cuando de verdad estás casi perdiendo un poquito la fe Ya. de, ¿será verdad a lo mejor de que es que no hay un plan? Ujú, ¿No? Y ahí, ya. ¡pum!, es en plan, toma. Pues no, sí, sé que hay un plan, ¿no? Así que sí. Yo respecto a los padres, pienso que porque yo al final, por ejemplo, tampoco vivo con mis padres porque no comparten algunas ideas mías y aún así ellos me aceptan y me quieren como soy, aunque no compartan mi forma de vida. Y al Sí, final pienso que con tus padres pasa lo mismo. sí, sí. Y eso, por desgracia, muchos marroquíes o hijos de marroquíes no lo entienden. O sea, Sí, entienden que seas buen padre marroquí musulmán cuando si tu padre, o sea, si, perdón, si tu hijo o tu hija sale de tus ideales, lo que tienes que hacer con ella, en vez de aceptarla y quererla, no es rechazarla. sí. Y no, al final Sí, no es y al así, el finalmente Islam no tampoco es funciona, eso. ¿no? Y tengo que decir que también ha sido a base de mucho razonamiento por mi parte con ellos, ¿no? Porque muchas veces el rechazo de manera automática lo respondemos con más rechazo, Ya. ¿no? Pero de manera automática. Ya es ahí donde, para todos ellos, todos esos que estén, ¿no? Un poquito en la Ujú. situación, aunque duela, aunque sea un poquito más difícil, el no responder con la misma moneda que te están dando, ¿no? Que es algo que Ya. se enseña en la religión, ¿no? En Ya. plan de, porque es ahí donde tú confundes un poco, porque es la manera de pensar, donde empiezas a abrir un poco la puerta al razonamiento, ¿no? Porque si tú, por muy cliché que Ya. suene, ¿no? Si tú en plan respondes con amor, con cariño, a lo que es el rechazo, eso el rechazo no lo sabe entender, ¿no? Justamente, Y sí. es ahí donde, pues con mis padres, ¿no? Yo era un niño muy cariñoso y yo era muy bueno y, ¿no? Y sí que a lo mejor había un poquito de rechazo y de ciertas ideas, especialmente por mi madre. Y es que tú no puedes, o sea, no puedes seguir respondiendo con rechazo a una cosa que te está intentando entender, que te quiere ahí, que te está intentando hacer ver otras cosas. Al final de una manera muy automática, porque somos seres biológicos, ¿no? La Exacto. cabeza no puede estar ahí rechazando a algo que es el 50% de lo que eres tú, ¿no? Totalmente de acuerdo. En la actualidad, ¿cómo ha cambiado tu familia su relación con la homosexualidad? Pues a ver, con lo que es mi familia más cercana, ¿no? Mi mamá y mi papá, va como las olas del mar.
No, a veces que va mejorando y a veces va un poquito que se rebaja, especialmente con mi mamá que vive en Cairo, ¿no? Mi padre sí que vive en Sevilla y con mi padre bien. O sea, es un tema que yo entiendo que, a ver, hay hasta un cierto límite donde yo puedo forzar las cosas, ¿no? Ahí es donde está la parte del equilibrio por el respeto, de uno también, pues, ser inteligente, ¿no? Y llegar a entender de dónde está el límite, ¿no? Mi padre bien, o sea, mi padre me quiere mucho, tampoco con lo que sea. A ver, es que lo que es la homosexualidad también al fin del día es solo un 5% de lo que soy yo, ¿no? Exactamente. Ahí también yo no estoy muy de acuerdo con la parte esa de hacer la sexualidad que sea tu identidad. Y Ya. es que no lo es, no voy a mentir, ¿sabes? Es un 95% de mí que es mucho más Sí, que de lo que yo esté atraído, que también es mi vida privada, ¿no? Pero mi padre está ok, no se lo meto ahí en plan, sí, en rajatabla. abuso, ¿no? A no ser que sea, ahí es donde yo estoy intentando ser respetuoso también, porque Ujú. no sé que hay cosas que quieras o no, pues le van a molestar oír, Sí. ¿no? Después, por ejemplo, con el caso de mi madre, hay cosas que ella reacciona de una manera que le molesta, que yo intento, pues, hablándolo así de manera basta, forzar que a ella Sí. no le moleste, porque es que a mí me molesta que le moleste, por Claro, ejemplo. porque al final es lo que eres. Exacto, entonces a lo mejor, por ejemplo, cuando sí que he tenido una pareja seria, pues, a ver, es mi pareja, ¿no? Y Ya. es que no la voy a esconder, ni la voy a apartar, y yo se, lo, se los he presentado a mi madre, ¿no? Mi Ujú. madre la verdad es que siempre ha sido muy respetuosa y tal, Sí. pero sí que ha habido un poco de conflicto de ella y yo, ¿no? De un poco repetir conversaciones que ya hemos tenido, y como digo, yo creo que Ujú. es un poco porque ella vive en Cairo Y ahí la mentalidad es un poco Sí, más y cerrada, volver a pues. tener la conversación esta de lo que he elegido yo esto, que está mal, que ya no está contenta, que no sé qué, que a ver si cambio, bla, bla, Ya. bla. Y de repetir otra vez una conversación que ya hemos tenido no sé cuántas veces en Te cansa. sí, 17 o 18 años, pero dentro de lo que cabe, los dos ok. ¿Sabes? O sea, Ujú. como digo, más mi padre que mi madre, pero lo aceptan, no, con tal de que no me falten al respeto, que eso para mí es muy Importante, importante, obviamente. y mi padre eso nunca lo ha hecho, mi madre una que otra vez sí, y es ahí, y ahí para mí, por mucho que sean mis padres, o sea, por mucho Puedes que sea mi perder. mamá, que la quiero mucho, lo siento mucho, pero yo ya soy un hombre de Ujú. 32 años y por mucho que una madre sea una madre, tú no puedes hablarle de la manera que tú quieras. Es que, Ah. a ver, que sí que es verdad, que puede que lo hable de la pero a ver, está el respeto, Ujú. ¿no? Y es un respeto que es que muchas veces a las madres se les olvida que hay también que respetar a tu hijo, por mucho que no estés de acuerdo con ciertas cosas. Y ahí es donde entra el tema de la parte de yo intentar razonar y responder con amor y cariño cuando he recibido ese rechazo, Ya. de intentarla ver que lo que está haciendo ella está mal. ¿No? De cómo yo me estoy sintiendo, porque uno mucho piensa de cómo te estás sintiendo tú y tal, y las palabras que estás diciendo, pero al final del día, a mí eso, por mucho que yo sea así, por mucho que a lo mejor pues esté Tiene que ir teniendo en una control. discusión, a mí no, esto no me está sentando bien. De manera natural, mi cabeza no va a estar contenta de que yo esté recibiendo un cierto rechazo de mi madre, Ya. ¿no? Por mucho que yo esté bien con mi sexualidad, de yo ser gay, hay una parte innata en mi Ya. cerebro que cuando mi madre me va a hablar y me va a decir ciertas cosas en las que ella no está ok conmigo, a mí eso me va a doler y me va a afectar, ¿no? Y, y son cosas que a no ser que yo las haya expresado en el momento que las hice, ella no lo hubiese entendido. Ella, Ya. pues como muchas madres musulmanas, Ya ¿no? está, Como los caballos, me cierro, esta es la manera que sí, tengo que pensar, ¿no? Y también lo he visto por otros amigos, ¿no? Que sí, responde de la misma manera y al final no ya. llegas a ningún sitio. Y que al final, que como tú piensas en ella y piensas en sus sentimientos y en estar bien con ella, lo ideal es que Exacto. ella también piense un poquito que al final eres su hijo. Exacto, exacto. Y ahí es donde pues, ha habido mucho el razonar, el Ujú. intentarla hacer, ver Eh, y entender, el literalmente darle el ejemplo que tú acabas de decir, no decir, vale, a ver, mira, no estás ok, estás incómoda con ello, muy bien. Pero hay un montón de cosas que yo también estoy incómodo, pero yo no te las he hecho en cara. O sea, no te exactamente. estoy haciendo sentir mal. Podría.
¿sabes? O sea, Sí, por ejemplo, obviamente. ¿cómo te sentirías si te dijese esto y lo otro? ¿No te sentirías bien? O No. sea, yo puedo entender y es ahí donde, gracias a Dios, he tenido la capacidad de tener un diálogo con ella, donde de ella estar así, un poquito, abre los ojos, Sí, eh, intento hacer que esos sentimientos que ella está teniendo conecten con la razón, porque uno puede sentir muchas cosas pero no sabe lo que está pasando, justo. ¿no? Y especialmente con las madres, especialmente madres musulmanas que vienen de nuestros países, sienten mucho Sí, yo creo que más que sentir mucho, a ver, que también les importa mucho la opinión de los demás. Ah, sí, también, Y es que no también, puedes también. vivir acorde a todo el mundo, porque es que te No. van a modelar, perdón, como quieran. Y es que es imposible. Como yo siempre he dicho, no todo el mundo tiene buen Y gusto. es una pena, ¿eh? Ya, literal, tal cual. Y es muy difícil, o sea, somos 9 billones de personas en este mundo, Ya. ¿sabes? O sea, ya es difícil vivir acorde con lo que uno quiere para sí mismo. ¿Sabes? Es que nos Ya. cuesta, ¿no? De que yo quiero ser así y seguir estas reglas, intentar ser así por mí, imagínate por otras personas. Es Y que es después cuando hay imposible. 15 o 20 o Ya, 25, y que encima, cada uno... que encima en nuestra cultura los marroquíes no se mete uno, se meten en Todos. manada. Sí, sí, y eso lo sabrás, por ejemplo, con las bodas y todo esto, ¿no? Joder. Pero no es ni los marroquíes, lo que es en la cultura musulmana. Uno nunca te casas con la mujer o el hombre, te casas con la familia. Ya, ¿No? Que es literal, ¿eh? y sí, sí, que se meten muchísimo, sí. Al descubrir que eras gay, ¿te fuiste de casa? ¿Qué supuso eso para ti? ¡Liberación! Fue liberación. Yo empecé a irme de casa a los 17 años y fue a Madrid, Ujú. ¿no? Empecé a vivir más en Madrid y Madrid fue lo que me hizo ver, pues, la aceptación. Me hizo conocer y entender que la homosexualidad era ok, que lo que yo era ok, que había otros que eran como yo, que había otras personas que estaban pasando por exactamente lo Lo mismo mismo que que tú. yo en a la misma edad. Am, y, y eso me ayudó a aceptarme, ¿no? Porque, como digo, yo empecé a una raíz de no tener ningún tipo de información y Y cuando, pasarme las 24 horas que estaba... y cuando te independizaste ya empezaste a saber en lo que hay, ¿no? Sí, Realmente, sí, ¿no? sí, totalmente. Y tuve mucha suerte porque uno lo que ve que hay mucho. Hay bastante, sí. Hay mucho. Y como digo, el no haber tenido un punto referente Mm. es difícil. O sea, hoy en día los críos, pues gracias a Dios tienen más información y los padres están más informados. Pero Antes. o sea, yo podría haber salido muy mal. ¿Sabes? O Yes. sea, no, que sí que yo tuve mi momento de rebeldía, que es Sí, normal, ¿sabes? obviamente. Yo solo podía tener dos opciones. O me quiero, me acepto, o me odio y no me quiero. Para siempre. Y uno se sienta muy mal las Obviamente. 24 horas del día. Porque dejas de lado todo lo que tenías antes, Exacto. pero lo Y el importante. otro sienta bien con uno mismo. Y obviamente yo creo que es que mi cuerpo es que no había opción. Era en plan de, no, lo siento mucho, es que yo quiero estar tranquilo conmigo mismo, quererme y entiendo que esto no es mi Y culpa. que por algo estamos en el mundo, no estamos para vivir como quiere mi madre o mi padre, estamos Exacto, para vivir nuestra vida también, que también es importante. exacto. Y más ya a una determinada edad, que ya no estamos hablando de que tenga 15 años, estoy hablando, por ejemplo, tú que tienes 32, ¿sabes? Intento cuidarme bien, pero sí, No estás 32. muy bien cuidado. Para terminar, me gustaría que le dieses un consejo a un chico o a una chica musulmana o musulmán que quiera salir del armario pero no encuentre el valor. Uf, Ya. madre mía. Encima una persona musulmana. Sí, 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 que sean musulmanes también, ¿no? Que estén siguiendo la religión. Vale, a ver. Esto es difícil porque un consejo solo Es es difícil, es difícil. complicado. Yo podría escribir un libro. Que a lo mejor lo haré, quién sabe. Am, pero pienso que lo más importante, la base donde empieza todo es el quererse y el entenderse a uno mismo y no hacerte daño. ¿Sabes? Es muy, y son palabras muy simples, pero como uno vive el día a día, cada acción que haces, cada palabra que te dices, cómo piensas, y repito, por muy cliché que suene, ¿no? En plan, ay, quiérete, ¿no? Ay, ¿no? En plan de, tienes que amarte a ti mismo primero. No,
o sea, verdaderamente, especialmente si eres musulmán, ¿no? El tienes que sentarte y de verdad sentir ese sentimiento de no, me quiero, me acepto, no hay nada malo o incorrecto conmigo mismo y también no explotar, ¿no? Porque yo sí que exploté un poquito, ¿no? En plan de esa Sí. rebeldía y de no, en ocasiones no respetarme a mí mismo, porque uno crece con esa idea de rechazar a lo que es la homosexualidad Sí. y es muy difícil no automáticamente rechazarte un poquito, de no quererte, de no Sí. tenerte en cuenta, ¿sabes? Porque, claro, o sea, somos como crecemos, Ujú. ¿no? Entonces, primeramente esa base de quererte, amarte, aceptarte, saber que no hay nada em, malo o que sea incorrecto dentro de ti. Y después, segundo, estar preparado para, pues, que las cosas no van a ser, para lo que es el rechazo, tener un poquito de paz, Ujú. ¿no? Con ese rechazo inicial, pero que en mi Sí, experiencia, que no se lo tomen tan... estar preparado para lo que vaya a venir. O sea, es muy fácil querer salir del armario, decirle, ¿no? ¡Ay, sale del armario! Pero es que todos tenemos vidas distintas, ¿no? Yo tomé unos pasos que hice de manera pues natural y gracias a Dios pienso que a lo mejor pues esa es una manera que muchas personas tendrán que hacer, ¿no? Habiendo crecido en familias musulmanas, de ponerme primero a salvo yo antes de presentar lo que era la verdad de mi vida. Y bueno, quizás para muchos que quieran pues ponerse en esa posición, intentar a lo mejor llegar a eso también, ¿no? Porque no pienso que es muy sabio, ¿no? Estar a lo mejor dependiente de tus padres, que a lo mejor pues los padres de algunos, las madres de otros sean muchísimo más extremistas que los Ya. míos, ¿no? Y que en 2 días los echen a la calle, ¿no? Al final del día tienes que velar por tu seguridad, por muy feo, por muy que Sí. dé rabia, uno tiene que velar por su seguridad, o sea, Analizar la situación sí, como digo, antes te tienes que de... querer tú a ti primero, ¿no? Y Ujú. después hacer lo que de verdad pienses que te va a hacer más feliz. Si eso es salir del alma de tus padres, que para muchos es bien, o sea, uno tiene que estar cómodo con esa idea también. Yo Sí. pienso que la sociedad empuja mucho a eso de, ay, tienes que salir del armario. No, cuando El estés primero, el, preparado el- realmente. el director y el que va a decidir el momento correcto, el momento justo, vas a ser tú. Ujú. ¿Sabes? Y para mí fue así. O sea, yo lo decidí, yo lo planeé, yo me hice la película en mi cabeza de cómo yo quería que ese momento fuese, ¿no? Que yo llevé, por ejemplo, con mi padre, pues yo le llevé a uno de los mejores restaurantes de Alemania, ¿no? Yo me monté mi película, ¿no? Era un Sí. momento muy especial para mí, lo que Ujú. es un momento muy especial y muy íntimo de uno, y pienso que se tiene que tratar de esa manera, es como perder la virginidad, Ya, ¿no? sí, tal Sinceramente. cual. Y bueno, eso. El primero, pues centrarse primero en uno, estar bien, estar seguro. Y si de verdad uno quiere hacer eso, si para uno de verdad eso es importante, pensarlo bien, no ir A lo loco. a lo loco y en una discusión o tal. No, Mm. no. Pensarlo bien, porque para muchos es un momento en la vida en el que todo puede cambiar y siempre velar por la seguridad de uno mismo, el querer a ti mismo y si cuando veas que lo necesitas hacer, que lo quieres hacer, que ver el momento correcto, no el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe, No, pero ver de decir, vale, ¿sabes qué? Ahora en este momento, por mí, porque me quiero, porque lo necesito yo para mí, sí, lo voy a decir, lo voy a hacer. Ahí. perfecto. Me encanta lo que has dicho. Muchas gracias. Además, ha sido un placer para mí muy grande tenerte aquí y Placer sería escucharte. todo mío. Hasta aquí la tercera temporada de Naked Talks. Espero que os haya encantado tanto como a mí. Espero volver a vernos pronto.